Muy buenas tardes a todos. Hoy, desde el canal de la editorial tradicionalista, Tradición Viva TV, queremos entrevistar a una persona argentina, también joven, pero con bastante buen criterio y ojo clínico sobre algunas de las tendencias y cambios que se avecinan en este mundo, en estos momentos bajo crisis debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. La persona invitada para esta entrevista es nuestro hermano argentino Nicolás Riva, miembro de la Fundación Libre, estudiante de Relaciones Internacionales y residente en la urbe de Córdoba, pero la del antiguo Río de la Plata. El tema concretamente versa sobre el Big Data. La crisis del coronavirus ha impulsado una serie de tendencias tecnológicas que ya se estaban manifestando como parte de ese desarrollo espontáneo del sector IT, manifestado también en necesidades de las empresas y de otras entidades de la sociedad para ser más productivas y mejorar la calidad de vida de las personas. Esto también puede influir en el mercado de trabajo e incluso en la manera de hacer política, que es en lo que nos queremos centrar, porque, como ocurre con la investigación científica en un laboratorio, todo puede tener un buen uso o un mal uso. En el caso, y por ejemplo, en un laboratorio, uno puede ensayar con ratones un fármaco para combatir el cáncer de páncreas o idear conceptos de veneno, prototipos, ensayos que sean mucho más letales y que aniquilen a la persona en menor cantidad de tiempo. Ciencia mala, ciencia buena. Con la tecnología ocurre lo mismo. Y por supuesto, por desgracia, con el Big Data, que es una de esas tendencias junto al cloud computing, el blockchain y la inteligencia artificial. Para comenzar, quisiéramos que tú nos explicase desde tu punto de vista qué puede suponer el Big Data, si crees que puede ser útil, si conviene estar en alerta o más bien distinguir. Algo para empezar. Adelante. Primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por el espacio. Lo primero y principal me parece que es definir qué es lo que es el Big Data, porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que es. Y cuando hablamos de Big Data nos referimos a un conjunto de datos complejos por diferentes características, por el volumen, por la veracidad, la velocidad y la variedad que poseen, y a su vez por dos grandes características que tienen, que no son estructurados y que son generados por todas las tecnologías y por todos los dispositivos, principalmente los conectados al Internet. Desde un GPS, un celular, un portátil, hasta un robot que aspira, que están muy de moda en Europa. En el primer mundo, mejor dicho. El Big Data... Perdón, continúa. El Big Data se lo puede utilizar tanto con un uso bueno o con un uso malo, como todo en este mundo, básicamente. En este mundo con una pandemia global actualmente, se lo está utilizando desde mi punto de vista estilo 1984, un libro de Orwell muy conocido, en el cual tenemos distintos países y distintas empresas que se han alineado bajo la utilización de la Big Data para controlar a las personas y para ver en dónde están en todo momento, si esa persona ha tenido contactos con COVID-19 positivo, o utilizar hasta en algunos casos, como sucede en el caso de la aplicación argentina de Cuidar,
que el gobierno obliga a que instalen todas las personas que quieran circular, hasta tienen acceso a la cámara del dispositivo móvil para vaya a saber qué fines. Lo mismo está sucediendo en varios países asiáticos, principalmente Singapur, Taiwán, hasta en China mismo, y en Corea del Sur se han utilizado diversas aplicaciones justamente para sacar esta información que es compleja y que no está estructurada, justamente luego mediante IA, mediante inteligencia artificial y machine learning, que son las máquinas que aprenden, se entrecruza toda esta información y se logra determinar, como se ha hecho en varios países, y se le manda una notificación a las personas que han estado en contacto con personas cercanas con COVID-19 o que han levantado temperatura y lo tienen geolocalizado todo el tiempo. En efecto, el Big Data viene a consistir en la existencia de grandes volúmenes de datos que, sin duda, a medida que avanza la digitalización de la sociedad, va incrementándose esa masa. Exacto. Los datos son muy diversos: transacciones financieras, preferencias de compra en determinados portales, resultados de búsqueda, ingresos económicos, historiales sanitarios, gustos culinarios, etc. Esa información puede utilizarse bien para proporcionar un servicio mucho más óptimo al cliente. Por ejemplo, en base a esos datos, pues un portal de compra, justo al iniciar sesión, partiendo de esos datos, y si es necesario de las cookies, pues le puede permitir al usuario ver de buenas a primeras las ofertas en su marca de ropa preferida. Pero, por desgracia, los gobiernos pueden ver aquí una oportunidad para vulnerar la privacidad, porque la problemática progresiva de los estados, a medida que se expanden, es controlar más aún a la gente, estrangular en mayor medida a la sociedad. Y eso implica no solo determinando qué puede hacer con su dinero o imponiéndole contenidos por medio de propaganda institucional, televisiones estatales o subvencionadas o currículos educativos monopolizados. También conviene romper, según ellos, con la intimidad, con la información que no tiene por qué saber todo el mundo y con sus movimientos no solamente en Internet. Vivimos interconectados. La existencia de los smartphones lo ha incrementado más porque uno no solo está conectado a Internet cuando está en su casa y no quiere ver la tele, salvo la mayor proporción de la tercera edad, todo el mundo utiliza un smartphone. Antes era cosa de unos pocos, pero es que ya prácticamente todo el que tiene uno está bastante enganchado. Para redes sociales, mensajería instantánea por medio de WhatsApp, Telegram o Messenger, participación en videojuegos, que de hecho los smartphones con Android y iOS se están relegando a clásicas videoconsolas de Nintendo o de Sony. También para organizar tareas, gestionar la agenda, ver el correo electrónico. Uno sale a la calle y también trata de estar bajo una red wifi pública o privada o la cobertura móvil que haya en su zona. Incluso va a tratar de hacer alguna compra si se le antoja algo en el momento, solicitar un taxi o una VPTC o hacer alguna transferencia de dinero en el momento
o compartir en Instagram lo bien que se lo está pasando con sus amigos o con su pareja, o lo bonito que puede ser el monumento a ver en ese momento. Por lo tanto, como digo, todo esto va a ser indudablemente aprovechado. También se da la desgracia de que muchas de las grandes corporaciones tecnológicas, como Google, Apple y Microsoft, más que centrarse solo en competir para proveer un producto que sea lo mejor posible por medio del libre mercado, se centran en ocasiones en satisfacer los intereses de las élites. Digamos que hay una combinación aritmética, entre comillas, entre el Big Government y los big businesses, dentro de los cuales estarían las Big Tech. A este respecto me gustaría que compartieras una reflexión y si crees que convendría que para desafiar ese espionaje deberíamos de avanzar, transitar hacia otra clase de servicios. Por ejemplo, en el caso del social media, Gab o Telegram, mientras que en el caso de las búsquedas online podríamos valorar DuckDuckGo y de cara a conexión a Internet podríamos pensar en las redes privadas virtuales o en la llamada Deep Web, que ahí no solo hay contenido moralmente ilícito aparte de delictivo, también sirven para desafiar la censura. Esto se nota mucho en regímenes totalitarios como el chino, aunque no es de extrañar que en estas dictaduras posmodernas que tenemos en países como España haya que ir haciendo lo mismo. Así que te cedo el turno. Creo que justamente, como vos estás diciendo, hay que empezar a migrar a redes sociales o a sitios de internet más seguros, por así decirlo, o donde las empresas privadas no se aprovechen y hagan negocios con las élites o con los mismos gobiernos. Y justamente creo que lo principal es tener cuidado, que es lo que hacemos con el teléfono, más que todo en esta posmodernidad en la que vivimos y en este siglo XXI, en el que todo lo que hacemos, la mayoría de las personas lo sube a Instagram, a Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales, probablemente para mostrar qué es lo que está haciendo, pero no se da cuenta que lo que verdaderamente está haciendo es regalando su información no solo a empresas privadas y al Estado, justamente para después terminar siendo un esclavo del siglo XXI, porque mediante la Big Data, no solamente las empresas privadas que te hacen la publicidad de que si vos buscas vuelos a un lado, en Facebook, Instagram, Twitter, te va a aparecer vuelos al lugar donde vos buscaste, sino que también el gobierno y el Estado en sí, la política en sí ha migrado tanto que en vez no necesitan más las encuestas o las bocas de urna como se hacían antes, en cambio, migró justamente a toda esta parte de la tecnología de la Big Data para utilizar y saber concretamente cuál es la necesidad de la gente, cuál es el límite que yo le puedo decir a la gente, cuál es el concepto de bien, por más que nosotros tengamos un concepto de bien relacionado a Dios y a la verdad, en este mundo hay un concepto de bien que es según lo que me gusta, según lo que le gusta a cada uno. Entonces el gobierno o el Estado puede justamente ver hasta qué punto llegar los partidos políticos y hasta ahí presionar para luego entrar a un ventanón de Overton tremendo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con cada cosa, con lo que hacemos en las redes sociales, con nuestros dispositivos conectados a Internet y con los aparatos que parecen que nos ayudan, pero que muchas veces en realidad lo único que hacen es vender nuestra información y nuestra privacidad. Como explicaba hace un rato, el tema de los robots que aspiran, que están muy de moda en el primer mundo, se ha comprobado que mediante esos robots que uno dice, pero son la mejor comida del mundo, me aspiran la casa, no tengo que hacer nada mientras yo no estoy, no solamente saben la cantidad de metros cuadrados donde uno vive, sino que también hasta pueden triangular y entrecruzar datos para saber de qué horario a qué horario trabajan, cuántas familias viven en el lugar y un montón de información más que todavía no se ha descubierto, pero se sabe que se está sacando. Buena puntualización la que has hecho sobre la inteligencia artificial. Por un lado,
está bastante interrelacionada con el Big Data, porque una manera de proveer facilidades y determinados servicios con lo que sostiene y resulta ser componente del Big Data es la inteligencia artificial. Igual que, por otro lado, se pueden estructurar nuevas APIs, no necesariamente dentro del Open Data, y que éstas sirvan para obtener objetos JSON y desarrollar, por ejemplo, una aplicación web en PHP o basada en la Minestack. Y la inteligencia artificial también supone un considerable dilema ético. Y no solo por el tema de la privacidad, sino también por la cuestión del transhumanismo, ya que se teme que, en cierto modo, a un plazo bastante largo, el robot pudiera acabar sustituyendo a la persona humana, no acabando, por lo tanto, con ese concepto de persona o ser creado en libertad por Dios, porque aunque unas personas seamos más inteligentes que otras, o viceversa, y los ordenadores cada vez sean más potentes, bueno, los ordenadores y otras clases de dispositivos electrónicos, en tanto que sus procesadores, discos duros y memorias RAM tienen mayor capacidad y potencia de rendimiento, no deja de ser el cerebro humano, bajo cierta perspectiva, el ordenador más complejo que existe a día de hoy. Y con respecto a Internet en general, bueno, volviendo a lo de la inteligencia artificial, yo diría que el problema viene a ser cuando esta no ayuda al hombre. Si se considera como un avance tecnológico más, igual que Internet en sí, servicios como el correo electrónico o la teleasistencia, no debería de haber problema. En tanto que ayuda al hombre, gracias a la inteligencia artificial, se puede optimizar. No, la única ventaja no es que aumente la productividad de las empresas en sí y así puedan aumentar los salarios, en tanto que no lo obstaculice el Estado con burocracia, asfixia del mercado laboral y altos impuestos. También puede ayudar, por ejemplo, a una persona dependiente o a optimizar procedimientos de diagnóstico clínico. Por lo tanto, si ayuda al hombre, por lo menos a mi juicio, bienvenida sea. Que le ayude a vivir mejor y a hacer una consecución del bien común, aparte de prosperar y florecer como persona y como parte de una sociedad, pues no hay problema. El problema es cuando amenaza al hombre o sirve para anular su libertad. Bueno, sería en este caso una utilidad para todos aquellos que procuran someter a la persona. Y con respecto a Internet, yo diría que en efecto hay que saber bien lo que se hace, pero no hay que escandalizarse porque eso es como en cualquier otro aspecto de la vida. Por muy libre que sea uno o deba ser, ha de pensar sobre lo que va a hacer, y en el caso de Internet el sentido común no tiene por qué relegarse. Uno debe de ser consciente de lo que va a compartir en redes sociales, de los sitios donde va a ingresar determinada información y no solo de cara a la amenaza de privacidad que pueda suponer el Estado, sino también en tanto si es un sitio seguro o no, porque pueda ser una estafa. Por ejemplo,
si quiere hacer una transacción financiera para pagar una cuota de una asociación o hacer una compra, pues le conviene que se informe bien sobre el sitio, compruebe que tiene el certificado SSL y está verificado. Por lo tanto, ya digo que es cuestión de saber utilizar bien las tecnologías. Y en efecto, y por desgracia, los estados van a tratar de buscar cualquier oportunidad. Y no solo en tanto que colaboren con las grandes corporaciones. Recordemos la labor de los servicios de inteligencia, las órdenes de monitorización que se están dando, por ejemplo, para reprimir manifestaciones e intentar obstaculizarlas incluso en España. Lo estamos viendo en estos últimos días. Como sabrás, se están dando ciertas manifestaciones espontáneas contra el régimen dictatorial, posmoderno y comunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. El coronavirus no va a ser una ocasión excepcional, sino un pretexto para avanzar en cuanto a intervencionismo político y establecer cierta consecución de planes a pensar. Avance hacia el globalismo, fin del dinero en metálico, potenciación de la banca central y, sin duda, mayor control ciudadano. Estas aplicaciones, y en realidad eso va a ocurrir con las aplicaciones que buscan controlar dónde está la población en cada momento a fin de asegurarse de si cumple con las medidas del estado de alarma, que es más bien un secuestro político, o si está infectada o en una zona donde hay bastante concentración. De hecho, tengamos presente que el Estado no busca cuidarte, sino someterte. Cuando dice que busca cuidarte, lo que busca es intentar convencerte para que veas su labor luciferina con muy buenos ojos. La típica manipulación, la alteración del sentido de las palabras, etc. Por lo tanto, y una vez dicho esto, me gustaría que expusieras una reflexión, bien sea optimista o pesimista, sobre lo que creas que le depara al mundo en el sentido político, social, científico y tecnológico en la era post-COVID-19. Puedes, aunque abordes todo eso, puedes centrarlo directamente, si no quieres explayarte demasiado, en las cuestiones más tecnológicas, aunque en realidad eres libre. Considero que post-coronavirus o COVID-19 el mundo no va a ser el mismo, claramente. Tengo la esperanza de que el globalismo caiga de una vez por todas y vuelvan los gobiernos patriotas y se destruya la ONU y la OMS, cosa que lamentablemente no lo veo tan cerca, pero sí veo que cada vez más gente cuestiona el orden en el que vivimos, este orden político, social, de control estatal. Y me da esperanzas ver tanto en España como en Alemania y en algunos otros países gente levantándose contra estas medidas dictatoriales, si se las puede llamar de esa manera, de cuarentena obligatoria, confinamiento obligatorio, y contra toda la censura que se está recibiendo por parte del Estado y por parte de empresas privadas muy grandes en redes sociales y en todos los ámbitos, diciendo qué está bien y qué está mal sobre el COVID-19 o censurando personas que están en contra de la cuarentena o mostrando la verdad sobre todo este tema del coronavirus. Y considero que el tema de la Big Data, que es lo que estábamos en la charla de hoy, en el poder y el valor de la información que cada uno tiene y que cada uno publica en un teléfono es invaluable, y dicha información es el medio de poder más grande que existe en este siglo XXI. Incluso se dice que se trataría del nuevo petróleo, que de hecho se está causando cierta revolución, entre comillas, en el mercado de trabajo de la ingeniería del software.
Y en cuanto a ciertas tendencias en el entorno del desarrollo del software, por poner un ejemplo, es el Big Data junto a la IA/ML una de las razones por la que el lenguaje Python no deja de subir como la pólvora. Lo mismo con respecto a las bases de datos no SQL. El Big Data va a ser bastante beneficiado, en tanto que esas bases de datos, por ejemplo, son bastante escalables, se pueden gestionar como documentos y objetos, y no está la traba relacional, traba entre comillas, de SQL. Y en cuanto a ofertas laborales, sin duda, el Big Data va a ser algo de lo que se va a requerir una gran proporción de perfiles especializados. Pero como digo, esto en sí no tiene por qué ser malo. Depende de lo que se vaya a hacer con la información. No es como, por ejemplo, la publicación de ofertas de trabajo para clínicas abortistas. Eso siempre va a ser malo porque es colaborar con el mal, con un genocidio médico. Pero con el Big Data, como con la tecnología en general, insisto que la cuestión es, a mi juicio, diferenciar entre el buen uso y el mal uso. Si es un buen uso, lo he encantado. De hecho, particularmente como ingeniero de software, me interesa bastante tener formación, especialización y más habilidades sobre ese área. Continúa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la parte en la que incluís justamente que el Big Data y todo el tema de la IA y el Machine Learning depende mucho de para qué lo que se use, si está bien o está mal, porque es una herramienta que puede servir un montón para evitar justamente abortos, para evitar que haya pedófilos en la calle y un montón de situaciones que únicamente propagan el mal. Lamentablemente, a pesar que hay gente que sí lo usa para el bien, hay un montón de gente y los grandes medios lo utilizan para el mal. Y ese es el gran problema, yo creo que en el que estamos ahora mismo y en esta encrucijada. Bueno, pues si no tienes más que añadir, simplemente darte las gracias por esta agradable conversación que espero que sirva para hacer a muchos abrir los ojos ante las amenazas que se ciernen. También se hace un llamamiento por enésima ocasión a aprovechar todos los recursos disponibles para formarse y sumarse a la acción contrarrevolucionaria. Ha sido un placer tenerte por aquí. Te deseo mucha suerte en tus inicios de andadura activista intelectual en la Fundación Libre y cuentas con todo mi apoyo, tanto a título personal como persona contrarrevolucionaria, defensora de la vida, la familia, la libertad y la tradición católica hispana, entre otras cosas, así como de la editorial tradicionalista, que viene a ser tu casa, así como el lugar adecuado para todo aquel que quiera defender el reinado social de Cristo, la tradición y la libertad bien entendida. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo, un placer y un fuerte abrazo desde la Madre Patria.